Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por asistir a una nueva webinar. Lo digo y me dirijo a todas las personas que nos están escuchando y viendo, en este caso, en este modelo de comunicación que estamos utilizando tanto ahora en este periodo de trabajo desde casa. Todos estamos en casa, trabajo también desde el teletrabajo, desde la teleformación también, podríamos decir que se llama también esta webinar. Si hay algo de actualidad en estos momentos, es el estado también de nuestra salud, de la sanidad. Estamos muy pendientes de todo eso, pero los trabajadores, los hombres y mujeres, los empleados, están en su casa teletrabajando. Hay un paquete de ayudas, bueno, concretamente 200.000 millones de euros, Real Decreto publicado ayer, lo comentamos ayer también en una webinar aquí, donde bueno, se tratan muchos aspectos, ¿eh? El pago de la hipoteca y la moratoria, el bono social, la situación de nuestros mayores dependientes, el cobro también del ERTE, la situación de los ERTES, la prórroga de prestación por desempleo, el impulso también del teletrabajo. No se ha acordado el presidente del gobierno, sí lo ha hecho, no parece que se haya acordado de los autónomos. Ahí está la queja del presidente de ATA, de Lorenzo Amor, diciendo que ha dejado a los autónomos en la cuneta. En estas webinars de actualidad, de plena actualidad, flexible, la pusimos en marcha ayer. Quiero mandar un saludo especial también a todos los miembros del Club People HR. Con ellos hacemos, con los promotores, con la Fundación PONS, donde habitualmente hacemos todos estos encuentros, y con todos sus promotores, con Open HR, con App Spain, con DKV y con Gympass, que se incorpora también a este Club People HR. Quiero agradecer especialmente su apoyo en estos momentos y tendremos muchas iniciativas, ¿no? En el día de hoy vamos a hablar de esas medidas aprobadas por el gobierno, de todo el aspecto legal, y lo vamos a hacer con profesionales de PONS que están al otro lado iba a decir del hilo telefónico, no, al otro lado de la pantalla de este webinar. Déjenme que salude en primer lugar, como siempre, en estas webinar con OpenHR a José Juan, que está como CEO de OpenHR, está muy pendiente de todos estos contenidos. José Juan, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Muchas gracias. Seguimos con nuestro webinar y dando información a los profesionales de recursos humanos y a las empresas. Pues ahí estamos muy pendientes de más webinars que vamos a tener la semana que viene y nos vamos directamente a hablar con nuestra protagonista del día de hoy, con María Jesús Galeana, que debe estar también ya en línea y la deben de ver todos ustedes. María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francisco. Me imagino que también, como todos, desde casa, atendiendo llamadas, teletrabajando, ¿no? Pues sí, aquí estamos en una especie de encierro que, bueno, que aunque en nuestra especialidad, que es ahora mismo el derecho laboral, pues bueno, es una vorágine, pues bueno, pues aquí sin parar, trabajando desde casa. María Jesús Galeana, en este caso, pertenece a Novit Legal, el despacho laboral de PONS, como directora del departamento laboral también de PONS, pero como Novit Legal, me imagino desde PONS, María Jesús, que habéis recibido un aluvión, y lo utilizo así esta palabra porque me consta, de consultas, de llamadas, de empresas, de clientes, de futuros clientes, pendientes de todas estas medidas del gobierno, ¿no? Cierto. Sí, estamos atravesando unos momentos que, bueno, aparte de la emergencia sanitaria que lamentablemente a nivel global tenemos, pues sí que es verdad que con motivo de ello, pues están generando una serie de situaciones económicas bueno, que en mayor o menor medida yo creo que afectan prácticamente a la totalidad, de una manera o de otra. Entonces, pues sí que es verdad que además ha sido todo de una forma muy precipitada, muy repentina. Como bien dice el Real Decreto, o sea, es una situación extraordinaria, excepcional, no vivida antes. Y aunque hemos atravesado situaciones de crisis y demás, pero nada comparable a esta situación, bueno, pues en la que llevamos, no sé, 5 reales decretos en una semana o en cuestión de 10 días.
y que bueno, pues que hay que ir un poco, yo creo que se va también legislando según las circunstancias y según lo demanda, ¿no? Las necesidades que van surgiendo. Sí. Ahora te dejaré en primer línea de pantalla para hacer si te parece, una cronología, repasar el Real Decreto en los comienzos de esta webinar, a ver las medidas también de apoyo a los trabajadores, de los ERTEs que me consta que se están produciendo muchísimos, pero antes de que comiences, tan solo un matiz que luego al final de la webinar. ¿Cómo este coronavirus, este COVID-19, esta situación laboral, cómo está cambiando la relación laboral y cómo va a cambiar la relación laboral con las áreas de recursos humanos, con las empresas, ¿no, María Jesús? Tremendo. Tremendo porque además, mira, lo comentaba antes con vuestro compañero de Open y sí que es verdad, o sea, nos hemos visto obligados por las circunstancias, pues mira, al teletrabajo, lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, o sea, hay muchas empresas que ya lo venían haciendo habitualmente, hay empresas que eran más reticentes, pero bueno, comenzaban a hacerlo. Y hay empresas, bueno, pues que se han resistido y yo creo que ahora nos ha colocado en una situación que, bueno, es una prueba de fuego también para las empresas, para los trabajadores, es un reto realmente tanto tecnológico como a nivel profesional, en el que todos tenemos que poner de nuestra parte. Y bueno, pues han cambiado radicalmente las comunicaciones, o sea, ahora ya es habitual hacer una reunión videoconferencia, lógicamente, con tu equipo, nos tenemos que acostumbrar. O sea, realmente puede que esto fuese el futuro, pero nos ha caído de golpe, ¿no? Y bueno, pues también es positivo, ¿no? Vamos a sacar la parte positiva si la hay en este tipo de emergencias. Bueno, pues es positivo el que se pueda continuar trabajando desde casa o desde a distancia. Y bueno, pues gracias a las herramientas y al desarrollo de muchas empresas, pues estamos hoy aquí y podemos comunicarnos de esta manera, pese al aislamiento forzoso. Aislamiento, y desde ese aislamiento el conocimiento, la flexibilidad, la actualidad es protagonista y por eso lo pone en marcha, en este caso, Foro Recursos Humanos con el Club People HR. Te están escuchando muchos profesionales en directo o en diferido, porque recordamos a todos nuestros seguidores que pasamos todo este contenido en crónica y en reportaje en las próximas 24 horas. Adelante, María Jesús, con las claves fundamentales. Te dejamos en primer plano. Vale, gracias, Francisco. A ver, pues en principio, a ver, un repaso muy breve y muy rápido. Yo creo que fue a finales de febrero, cuando apareció la guía laboral en el ámbito laboral que publicó el Ministerio de Trabajo, que bueno, que tuvo sus discrepancias y luego fue desautorizado, pero bueno, ahí ya estaba el coronavirus un poco comenzando, ¿no? La parte de China, algún contagio en Italia y se veía un poco la situación venir. Y se preveían ciertos mecanismos, tímidamente se hablaba de ellos, se hablaba de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la evitación de los contagios, las mutuas se lanzaron a enviar a todas las empresas pues bueno, medidas de prevención, sobre todo pues, los geles hidroalcohólicos, tenerlos al alcance de todos, lavarse mucho las manos, mantener ciertas distancias, limpiar bien. Bueno, pues medidas que bueno, al principio pues, se pensaba que con eso pues, iba a ser suficiente, ¿no? Fue avanzando. Ya se decretaron los primeros casos, bueno, ya se habían decretado, pero bueno, empezaron a multiplicarse. Se decretó también ya los primeros aislamientos. La Seguridad Social emitió un criterio, el criterio 2/2020. En ese criterio primero se estableció que las situaciones de aislamiento forzoso pues, se podían equiparar a una situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, que posteriormente, bueno, pues se ha ido, por eso me refería yo inicialmente, ¿no? Bueno, que esta situación es novedosa, es algo extraordinario y excepcional, esperemos que también transitoria, y bueno, pues por eso también se han dado lugar, o sea, se va regulando un poco en función de las necesidades
que van surgiendo, ¿no? En el Real Decreto, por ejemplo, del 6/2020, del 10 de marzo, pues ahí ya se hizo mención, o sea, se rectificó, digamos, el criterio 2/2020 y sí que es verdad que las situaciones de aislamiento se han equiparado a las situaciones de incapacidad temporal, pero por accidente, ¿no? Por accidente o enfermedad profesional, para que el trabajador tuviese una cobertura desde el primer día del aislamiento forzoso, digamos, y para que también de este modo la empresa no asumiera los costes. Porque, bueno, pues supongo que todos conoceremos, pero bueno, la enfermedad común, digamos, pues la empresa tiene una parte del día 4 al 15, asume la empresa esa contingencia y el trabajador asume los 3 primeros días, y en la enfermedad profesional o accidente de trabajo, pues desde el primer día lo asume la mutua o la entidad gestora, el INS, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ya fue una medida para un poco aliviar esa carga o esa prestación en los casos de aislamiento forzoso. Se han ido sucediendo después, el 12 de marzo hubo otro decreto, otro Real Decreto, el 7/2020, con medidas económicas. El 14 de marzo nos viene el Real Decreto, el 463/2020, que es el que proclama el estado de alarma, ¿no? Y con la proclamación del estado de alarma, bueno, anteriormente también había habido, por comunidades autónomas, también ha habido diferente normativa que inicialmente tomaron determinadas medidas, por ejemplo, con el tema de los colegios, la suspensión de los centros escolares, vamos, de lo que son las clases lectivas, ¿no? Eso, por ejemplo, en Madrid se produjo el día 10, o el día 9, a partir del día 11 fue cuando ya los escolares marcharon a casa. Y empezó un poco también el caos a nivel laboral, ¿no? Con esas medidas de los centros escolares. El 14 de marzo el estado de alarma, que por supuesto limita muchos derechos de movilidad y, entre otros, pues también recorta bastante las actividades, en algunos casos la imposibilita, las actividades de determinadas empresas o sectores, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir del 14 de marzo realmente fue cuando más cundió el pánico laboral, me refiero, porque se producían situaciones de echar el cierre, de ir a casa, de mandar a los trabajadores a casa y de no haber ninguna medida en ese momento de carácter extraordinario que se pudiera adoptar, ¿no? Se ha ido un poco por parte de los asesores laborales y demás, pues bueno, pues hemos ido poniendo un poquito de intentar sentido común o de la normativa que tenemos permanente, de adoptar pues vacaciones negociadas, permisos retribuidos en su caso, o permisos no retribuidos incluso, modificaciones o novaciones contractuales de reducción de jornada, o sea, un poco medidas alternativas hasta que el Gobierno finalmente, el día 17, pues aprobó esta serie de medidas extraordinarias y bueno, excepcionales, ¿no? Suponemos que tampoco nos quedaremos aquí, sino que esto irá más allá en función de cómo se vayan adaptando bueno, pues estas normas que se han regulado, ¿no? Voy a hacer un repaso más o menos breve por las principales o por los puntos claves y vamos a empezar. El Gobierno, a ver, las medidas principales que establece para esta situación de crisis y de alerta, o sea, no se cansó el presidente cuando anunció las medidas y así consta en la exposición de motivos del propio Real Decreto 8/2020, en intentar conservar el trabajo, ¿no? El fin es intentar, cuando pase esta situación transitoria, bueno, que todos los trabajadores, si no todos, la gran mayoría, puedan volver a retomar su actividad profesional.
Para ello, bueno, pues como bien ha dicho Francisco, pues ha invertido un montón de millones para ayudas, para fondos, líneas de crédito y demás, ¿no? A nivel laboral, en el capítulo primero, el título primero, el gobierno prioriza las medidas a tomar en materia laboral, ¿no? La prioridad la recalca con la realización de teletrabajo. La primera medida, bueno, teletrabajo no lo dice como teletrabajo, sino que lo denomina trabajo a distancia de forma más global y general, ¿no? Entonces, en la medida que se pueda, hace un llamamiento a las empresas pues, para que teletrabajen, ¿no? De hecho, incluso presta ayudas o va a prestar una serie de ayudas para el tema de material tecnológico y demás para empresas que carezcan de recursos, ¿no? El teletrabajo, lo normal, o sea, una situación normal, que sin este estado de alarma ni emergencia sanitaria, pues es una situación que tiene que ser pactada entre empresa y trabajador, que tiene que tener un procedimiento, un protocolo, unas normas que lo regulen, que no puede mermar ningún derecho, lógicamente, que tiene que haber una garantía bueno, pues de los riesgos laborales del trabajador en su casa, donde decida teletrabajar, unas herramientas, una regulación de esas herramientas, si las pone la empresa, si las pone el trabajador. Es decir, que conlleva una serie de trámites o de procedimientos que, lógicamente, en estos momentos, pues como bien dice el gobierno, pues se van a relajar esas exigencias y se va a tratar la medida. Las empresas que vinieran desarrollando el teletrabajo de forma habitual, pues no hay ningún problema. Las empresas que no lo vinieran realizando de forma habitual, pues se van a relajar los requisitos y las exigencias durante el tiempo que dure este estado de alarma o esta situación de emergencia. Aparte del teletrabajo, que ya decimos, o sea, es importante el apunte, o sea, es importante, lo digo porque es una de las medidas, para ellos es la prioritaria, porque supone no extinguir puestos de trabajo, porque supone, dentro de lo que cabe, que la empresa no tenga que cerrar, sino que pueda continuar con su actividad laboral de una forma diferente a la que, bueno, como hemos dicho al principio, nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? En segundo lugar, otra medida alternativa, digamos, para estas situaciones, pues introduce la adaptación del puesto de trabajo, que lo regula en el artículo 6, la adaptación del puesto de trabajo y la reducción de jornada. A ver, son medidas que ya existían, pero sí que es verdad que lo que se hace ahora es una relajación y una aceleración de los requisitos, digamos una modificación en el procedimiento a seguir. Y bueno, pues por ejemplo, en el caso de la adaptación de jornada, pues es el trabajador el que tiene la posibilidad de adaptar la jornada, un poco en el sentido que sea, porque el artículo habla de adaptación horaria o algo así. Realmente es adaptación horaria, es adaptación de turnos, es adaptación de funciones, es adaptación, engloba absolutamente cualquier materia, ¿no? Es un poco a criterio del trabajador, pero sí que es cierto que el legislador contempla que se haga siempre de forma justificada, que sea razonada la medida y bueno, pues esa ponderación, digamos, o esa justificación del trabajador debe comunicarse a la empresa y bueno, pues en principio se supone que deben llegar a un acuerdo. El problema surge si en esta adaptación, donde se le da, digamos, el poder al trabajador de adaptar su jornada para poder conciliar su actividad laboral bueno, pues con su situación personal que esté atravesando en este momento derivada de la situación de alarma o de emergencia sanitaria,
pues el problema es que si hay discrepancia, te remite al artículo, a un procedimiento especial, bueno, pues que en principio, por lo que se dijo, no sé si fue ayer o antes de ayer, estaba suspendido. Ese procedimiento es de los que han suspendido. Luego, no sé si dicen que los procedimientos, o sea, que están suspendidos todos menos los procedimientos urgentes. Procedimientos urgentes se consideran muchos, que yo creo que por operatividad no van a poder hacerse en los juzgados porque hay muchos procedimientos que se consideran urgentes, ¿no? Pero bueno, en principio lo deseable es que en este momento lo que se pide es flexibilidad, sentido común, y bueno, pues dentro de una justificación y dentro de que sean medidas que estén, bueno, pues ponderadas, digamos. O sea, estaba buscando porque ahora mismo no recuerdo la palabra exacta, las 3 palabras exactas que habla el Real Decreto, pero bueno, que realmente lo que se trata es eso, de tener flexibilidad, de intentar que se preste la relación laboral un poco de la forma que sea para salir del paso, y son medidas, hay que recordar también que son medidas transitorias. O sea, este Real Decreto, en el momento en el que desaparezca el estado de alarma, en el momento en el que desaparezca la situación de emergencia, pues no tendrá lugar las medidas que se contemplan en él, ¿vale? En cuanto a la reducción de jornada, pues vamos un poco a lo mismo, ¿no? La reducción de jornada, la novedad que más introduce es que se flexibiliza hasta el punto de que se puede llegar a reducir la jornada hasta el 100%, ¿vale? de la jornada. Esto supondría para la empresa, por ejemplo, el trabajador, lógicamente, al reducir la jornada al 100%, no percibiría salario alguno, no tendría derecho a desempleo, tampoco, pero sí mantendría su puesto de trabajo. O sea, digamos que el contrato, la relación contractual se mantiene vigente en todo momento, y lo único que se modifica, pues, es que no percibe salario. En cuanto a cotización, nada se dice en el artículo, pero bueno, pues si nos vamos a las licencias sin sueldo que se recogen convencionalmente y demás, pues lo normal es que se cotizase a lo mejor por la base mínima del grupo de cotización de cada trabajador. ¿De acuerdo? Bueno, pues en cuanto a medidas de... no me quiero extender mucho, no sé cómo voy de horas. Fenomenal, María Jesús. Voy fenomenal, vale, pues muchas gracias. En este mismo título habla también del artículo dedicado, digamos, a la prestación extraordinaria por cese de actividad que van a percibir los autónomos o los trabajadores por cuenta propia, ¿vale? Entonces, realmente los autónomos o trabajadores por cuenta propia, pues es la única medida, de momento, que se ha tomado con respecto a la crisis o a la emergencia sanitaria. Hablan de las personas, los autónomos o trabajadores por cuenta propia que tengan que cerrar sus instalaciones, estarían acogidos a esta prestación extraordinaria por cese de actividad. Introduce también un supuesto que sin tener que echar el cierre, pues que hayan disminuido su facturación hasta un 75%, comparando la del mes inmediatamente anterior al coronavirus, con el promedio de facturación del último semestre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a tener los autónomos y los profesionales? Pues van a tener un 70%, o sea, la prestación extraordinaria consiste en un 70% del promedio de base reguladora de los últimos 12 meses, los autónomos que no dieran lugar a ello porque lleven menos tiempo cotizado, bueno, pues se haría sobre la base mínima, ¿vale? Viene a ser unos 600 euros, una cosa así lo que percibirían. Si establece una limitación, la limitación es por un mes, o en caso de que se prorrogue el estado de alarma, pues terminaría el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, ¿vale? Los requisitos que se exigen a estos autónomos para
para poder acceder, bueno, primero encontrarse en alta en ese régimen, lógicamente, acreditar los que vayan no por cierre, por cese, o sea, vamos, por cesación de negocio, tienen que acreditar las pérdidas, o sea, la disminución de la facturación en comparación con el último semestre, y estar al corriente de pago. Para estar al corriente de pago y preveyendo que a lo mejor pues, se encuentren algunos autónomos bueno, pues que no están en esa situación, se les da un plazo de 30 días naturales para que se pusieran al día de sus obligaciones. Y en ese caso pues, se retrotraerían los efectos y se consideraría apto para esta medida. Finalizado este capítulo, nos vamos a la medida estrella, digamos, de este Real Decreto, que es la regulación de los expedientes de regulación de empleo temporales. Bueno, pues regulan el ERTE, vamos, los ERTES. Entonces, se regula en el artículo 22 el ERTE por fuerza mayor. Puede ser de suspensión o puede ser de reducción de jornada. Y en el artículo 23 pues está regulado el ERTE, bueno, pues digamos el ordinario por causas económicas, tecnológicas, productivas y organizativas, que también, bueno, pues tiene, le han hecho, o sea, al regularlo en este Real Decreto, pues han acortado ciertamente los plazos. En cuanto al ERTE por fuerza mayor, aquí en los ERTEs, bueno, pues lo que se produce, hubo una orden ministerial el lunes, el día 16, hubo una orden interna, o sea, fue una nota interna del Ministerio de Trabajo, en el cual, bueno, pues más o menos se perfilaba cómo iba a quedar las causas que iban a ser las que iba a contener el artículo 22 para encuadrar los supuestos de fuerza mayor. Luego, finalmente, el artículo 22 en el Real Decreto figura con un matiz diferente a esa nota interna. Y bueno, pues aquí sí que es verdad que una de las cosas que se puede, o sea, que puede propiciar, pues es el encuadramiento de al final, pues la causa por la que tramitar los seres, ¿no? El artículo 22 habla de las suspensiones de... Esto lo voy a leer porque realmente aquí están las causas y es esencial, ¿no? Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de las personas y o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo. A ver, lo que se requiere, digamos que los expedientes o los ERTEs de fuerza mayor, para que exista la fuerza mayor, es que hay una relación directa entre el COVID-19 y la situación en la que realmente nos veamos impedidos de todo punto de poder llevar a cabo nuestra actividad. Lógicamente es una situación de fuerza mayor, es una situación que tiene, pues, es imprevista y demás. Entonces, a ver, la justificación de los ERTEs, tal bien como se recoge en la exposición de motivos y bien dijo también el presidente del Gobierno, pues el hecho de que existe una situación de extraordinaria urgencia, una situación excepcional, no significa que no se trate de mantener una seguridad jurídica. Entonces, lo que se ha hecho es los procedimientos, digamos, agilizarlos, dar directamente las causas que suponen fuerza mayor, que no tengamos que interpretar qué es riesgo inminente o riesgo de peligro inminente y demás, sino que nos circunscribe las causas, pero sí que tiene que darse esa causalidad directa entre el impacto que está creando el COVID-19 en las empresas y la medida que se toma.
Entonces, ¿qué exige para ello? Pues para ello, para tramitarlo, lo primero que exige es realizar, bueno, la solicitud, solicitud que se enviará a la autoridad competente. La autoridad competente, en función de las empresas, pues será una u otra. O sea, si la empresa solo tiene un centro de trabajo, los centros de trabajo que tiene radican en una sola comunidad, pues será esa comunidad la autoridad laboral. Si se extiende a más comunidades, hay centros que afectan a más de una comunidad, pues entonces entenderá directamente la Dirección General de Trabajo adscrita al Ministerio de Trabajo. En definitiva, el trámite comienza por la solicitud, con un anexo de las personas que puedan estar afectas a ese ERTE suspensivo o de reducción de jornada. Se comunica a los trabajadores, lógicamente, y se les traslada la solicitud y se exige un informe. Un pequeño informe no se llega a considerar memoria, como requiere, digamos, en el procedimiento ordinario de los ERTEs, pero sí se exige un informe justificando la medida tomada, en el cual hay que acreditar. O sea, también hay que adjuntar la acreditación de las causas que se aleguen en ese informe. Aquí es donde va a estar, digamos, la seguridad jurídica, o donde va a estar la fiscalidad por parte de la autoridad laboral, ¿no? Porque realmente puede dar lugar a confusión el tema de la relación directa con las causas productivas, ¿no? Con causas productivas o causas organizativas de un procedimiento ordinario. Ahí puede haber, o sea, por eso habría que estudiar muy en concreto cada caso. Y, lógicamente, la tramitación del ERTE por causa de fuerza mayor pues va a ser siempre más rápida, o sea, va a tener mucha más celeridad que tramitarla por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Entonces, bueno, pues a ver, estábamos con el trámite y bueno, una vez que se ha cumplimentado el informe, que se ha cumplimentado la solicitud, la relación de los trabajadores afectados, el calendario en sí de la afectación que van a tener esos trabajadores, si es preciso, pues se presenta ante la autoridad laboral. La autoridad laboral en 5 días tiene que decidir si constata la causa de fuerza mayor alegada por la empresa y justificada y acreditada por la empresa, o si no la constata. En el caso de que la constate, pues entonces la empresa es cuando tiene que iniciar el procedimiento de suspensión o de reducción, en su caso por el que haya optado. Vamos. En ese caso lo comunicará a los trabajadores y ya comunicará también, porque bueno, las exenciones que gozan, ahora hablaré de ellas, las tiene que comunicar también la empresa a la Seguridad Social. O sea, la Seguridad Social, digamos que de oficio, no va a iniciar ninguna exención. Si nos dice la autoridad laboral que no constata esa causa como fuerza mayor, que bueno, pues es lo que ha pasado en el caso que ayer todos conocemos de Burger King, ¿no? que le echó para atrás el ERTE por fuerza mayor, pues una de las causas alegadas es bueno, pues que realmente pues, metió a 14.000 trabajadores. Lo desconozco la motivación que alegó y demás, con lo cual hablo un poco desde el desconocimiento, pero lo que sí alegó la autoridad laboral es que bueno, pues podría tener una alternativa digamos, a esa suspensión a lo mejor masiva, el hecho de poder servir comidas a domicilio o dar comidas a domicilio. Entonces, ahí es donde yo quería hacer un inciso en que esta justificación no es gratuita. O sea, esta justificación en principio pues ha de hacerse, y ha de hacerse razonadamente, y ha de hacerse con la casuística, digamos, de cada cliente. O sea, no se puede generalizar y hay que ver el caso de cada uno, cómo se puede acreditar y en qué circunstancias se encuentra para acudir a un supuesto de fuerza mayor, saber si está encuadrado en un supuesto de fuerza mayor o está encuadrado en un supuesto de un ERTE ordinario, digamos. En caso de que la autoridad laboral no constate esa situación, pues la empresa, las opciones que tiene es impugnarlo y puede acudir a un ERTE
ordinario, digamos, el regulado en el artículo 23, en el artículo siguiente. Este ERTE del artículo 23, pues a ver, aunque también se agilizan los plazos, porque es cierto que se agilizan, para constituir la comisión consultiva de los trabajadores, pues se rebaja el plazo a 5 días, el periodo de consultas se rebaja también a 7 días, pero sí que es cierto que ya simplemente los problemas que puede suscitar el hecho de constituir esa comisión negociadora, pues sinceramente, aunque el plazo sea de 5 días, pues puede dar más de un dolor de cabeza a una empresa, ¿no? Las empresas que tengan representación de trabajadores, pues bueno, pues está claro. Las empresas que tengan muchos centros de trabajo, pues ahí es donde puede, o no tengan representación de los trabajadores, porque también el Real Decreto alude que un poco la prioridad o el orden en el cual se va a constituir esa comisión negociadora. Entonces, en primer lugar, la representación de los trabajadores. En defecto de que no exista la representación de los trabajadores, habrá que acudir a los sindicatos mayoritarios del sector que pacten o que negocien el convenio colectivo del sector en cuestión de la actividad. Y en su defecto, subsidiariamente, se constituirá una comisión de 3 trabajadores ad hoc. Realmente las empresas, a la hora de hacer un ERTE de este tipo, fundado en causas económicas, tecnológicas, productivas o organizativas, realmente tendrían que seguir ese orden. O sea, si no tienen representación de los trabajadores, no podrían saltarse, digamos, la prelación que se hace sobre los sindicatos. Bien es cierto que los sindicatos como la autoridad laboral, como juzgados y demás, pues la operativa real se cuestiona porque realmente no van a dar, digamos, abasto para poder atender y formar parte de todas las comisiones negociadoras que puedan solicitarles en un momento dado. Entonces, bueno, pues la empresa, no obstante, se aconseja o se recomienda que lo intenten, intentar esa comunicación vía burofax o vía que quede constancia de que han intentado ese contacto con los sindicatos y finalmente constituir la comisión ad hoc. Todo esto hablamos de 5 días. Entonces, Jesús, si me permites, vamos a avisar a todos nuestros seguidores, que son muchos, por cierto, los que nos están siguiendo no solo en directo, sino a través de las redes sociales, para informarles que en los próximos 5 minutos, dentro de 5 minutos, podremos ya realizar algunas preguntas, dudas, reflexiones. Si necesitas más tiempo, pues podemos dedicar más tiempo. Pero yo creo que es bueno que haya preguntas, dudas. Sí. Todavía tenemos 4 o 5 minutos. Adelante. Sí, al final no estoy dejando de circunscribirme al Real Decreto, que lo tenemos todos en la mano, en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente lo que me faltaría un poco a destacar es bueno, pues el artículo 24 y 25, donde están las exoneraciones de la seguridad social y las medidas que se toman para el tema del cobro del desempleo, ¿no? Entonces, muy rápidamente, porque bueno, pues no dejan de estar escritas y esto pues realmente cualquiera puede verlas. La exoneración, bueno, introduce, a ver, las empresas, da un límite por número de trabajadores, por el volumen de la empresa, ¿no? Entonces, las empresas que opten por los ERTEs suspensivos tienen un límite, las empresas que estén por debajo de 50 trabajadores, en fecha de 29 de febrero, podrán tener una exoneración de cuotas de hasta el 100%. Las empresas que superen los 50 trabajadores en fecha 29 de febrero de 2020, pues tendrán una exoneración de cuotas del 75%. Es una exoneración importante que alivia realmente la carga de la cotización a las empresas, o sea, es muy importante. Es muy importante porque estamos hablando que en un ERE suspensivo realmente se deja de prestar el servicio y se deja de abonar el salario y además
si nos acogemos a los ERTE regulados en este Real Decreto, pues tenemos la posibilidad de exonerar también las cuotas, con lo cual la carga empresarial se reduciría bastante. En cuanto al desempleo, bueno, y esto al trabajador, hacer mención que al trabajador no le afecta en absoluto, o sea, el hecho de la exoneración del 100, del 75, de lo que sea, el trabajador a todos los efectos cotizaría el 100%. En cuanto a, bueno, aquí habría que hacer la precisión de los ERTEs de reducción de jornada y de los ERTEs de suspensión, ¿no? Los efectos de cada uno. En cuanto a la prestación por desempleo, igualmente. De lo que se trata es de proteger, en este caso, al trabajador y de que la prestación que perciba, o sea, no va a haber carencias. Lo normal para acceder a una prestación de desempleo es que se hayan cotizado 360 días en los últimos 6 años para tener derecho a la prestación mínima de desempleo, y en este caso no va a haber carencias de ningún tipo para acceder a esa prestación de desempleo. Tampoco se va a computar el desempleo que se perciba durante este periodo excepcional, no se va a computar a efectos de futuras prestaciones. Es fundamental esta protección de cara a que tampoco sabemos lo que se va a alargar esta situación y la situación de cada trabajador, como la tenga, si tiene suspendido el desempleo, si no lo tiene y demás. No sé si algo más o ya pasamos, si queréis, al tema de las preguntas. Sí, podemos pasar a las preguntas, pero cualquier cosa que creas tú que es necesario ampliar y desarrollar en relación a las... No, me he ido un pelín de preguntas. tiempo porque realmente era media hora y he estado 3/4, lo siento. No te preocupes, no te preocupes. Lo importante es que estamos viviendo este tipo de webinar que ponemos en marcha, son, insisto, de actualidad, flexibles, y está muy bien que tengamos el BOE encima de la mesa, o mejor dicho, el Real Decreto, El Real Decreto, sí. para consultar cualquier cosa, porque esto ocurrió ayer, o sea, ocurrieron en las últimas, No, es en que las últimas horas. ocurrió, y además es que, o sea, es muy difícil ir sobre la marcha y viendo e intentando resolver cuestiones que el Real Decreto también deja a veces en el aire, ¿no? Entonces, sí, vale, adelante las preguntas, si no da tiempo, pues... Pues vamos allá con las preguntas. Yo creo que, José Juan, están llegando bastante. Yo también tengo aquí. Vamos con las tuyas primero. Venga, de las que yo tengo por aquí, empezamos. María, ¿qué tanto por ciento puede acogerse a ERTE? ¿Qué tanto por ciento puede acogerse a ERTE? ¿Hablamos de los trabajadores? Sí. Cualquiera. Vale. O sea, me refiero, no hay, desde un trabajador hasta la totalidad de la plantilla. No hay un número para que se acoja un ERTE. Ahora, insisto, yo todo esto insisto, sí que tenemos que tener bien claro que habrá colectivos, o sea, hay que justificar la medida que se tome. Entonces, puede haber casos en los que solamente una parte, o sea, un colectivo dentro de la empresa es el que tiene el impacto del coronavirus, y a lo mejor hay otro colectivo que no le impacta tanto y no podría acudir a un ERTE por fuerza mayor, en este caso. Entonces, aunque se puede acudir al ERTE con la totalidad de la plantilla o con un solo trabajador, sí que es cierto que hay que justificar la medida y poner en relación el colectivo afectado y la causa. Perfecto. Tengo otra pregunta aquí de José Antonio. Nos pregunta, en los ERTE por causa objetiva, cuando no haya RLT, ¿cómo se dirige la PYME a la central sindical y qué tiempo debe de darle? A ver, esto es justo lo que estaba yo comentando en los ERTEs. Esta es una cuestión pues estupenda para plantearnos todos, porque ahora mismo las secciones, o sea, los sindicatos en este sentido tienen que estar desbordados. Entonces, ¿cómo comunicarnos? Pues con cualquier medio válido en derecho que pueda acreditar que nos hemos comunicado. Esa es mi recomendación. O sea, enviar un burofax. Normalmente todo el mundo en el convenio colectivo que tiene la actividad figura quien lo negocia, tanto la patronal como las secciones, como los sindicatos mayoritarios. Entonces, acudir a esos sindicatos, no sé, mediante burofax, mediante correo, o sea, correo certificado, o sea, mail certificado, y que quede constancia. ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
Pues el mínimo. O sea, el mínimo me refiero porque para constituir esa comisión hay 5 días. Entonces, realmente, si utilizamos 3, mejor que si utilizamos los 5, por el hecho de acelerar el procedimiento. Vale, perfecto. Aquí No, tengo antes yo que... una, María José Juan, tengo una que habla de que si el empresario, la relación con teletrabajo, si está el empresario obligado a conceder el teletrabajo, María Jesús. A ver, el teletrabajo, digamos que es pactado. El teletrabajo es pactado. El teletrabajo no se puede imponer ni por la empresa ni por los trabajadores. Es una opción que normalmente debe, o sea, una opción que puede dar la empresa y el trabajador se adscribe, hablo de un procedimiento normal, el trabajador se adscribe voluntariamente. En esta situación de emergencia, con el Real Decreto en la mano y teniendo en cuenta que es la prioridad, yo entiendo que un trabajador, esto ya es opinión mía, entiendo que un trabajador, si tiene posibilidad de teletrabajar, entiendo que sea más beneficioso para él el hecho de estar teletrabajando a estar en un ERTE de suspensión o a formar parte de otro tipo de medidas que al final le va a mermar su salario o sus, no sé, pienso, pero bueno, esto ya es una opinión mía, el teletrabajo ha de ser pactado. Imaginemos, María Jesús, que se produce un ERTE y dentro de ese ERTE hay personas afectadas por el coronavirus. Sí, que ¿Qué estén en ocurre? situación... Sí, no, a ver, si se hace un ERTE, por ejemplo, suspensivo, porque se cierre el negocio, porque seamos una actividad afectada por el decreto del estado de alarma, que nos dicen eche el cierre, y dentro de ahí, pues a lo mejor tenemos 20 trabajadores y hay 2 que están en una situación de incapacidad temporal por coronavirus, perdón, todos tienen que adscribirse al expediente de regulación de empleo. Incluimos a todos los trabajadores, estén en la situación que estén. Aquí yo quitaría simplemente las excedencias voluntarias. O sea, cuando tenemos un trabajador en excedencia voluntaria tiene un derecho expectante, un derecho preferente, pero es una expectación, no es una concreción, ¿no? No es una realidad. Pero todos los trabajadores que tengamos, si están en excedencia por cuidado de hijos, si están en una excedencia forzosa incluso, si están en una incapacidad temporal, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros les incorporamos al ERTE, ellos van a continuar, ellos no se les va a modificar, digamos, su estatus en cuanto a la prestación de su enfermedad o en cuanto a su guarda legal, a la excedencia que tengan, que estén disfrutando. Simplemente lo que se va a hacer es que cuando finalice esa situación, si continúa el ERTE en vigor, pues le afectará las medidas que se han tomado en el ERTE, si es suspensivo o si se podrá acoger a esas medidas. Más preguntas, José Juan. Pues aquí tengo, antes que nada, comentar que tenemos bastantes preguntas y todas las contestaremos. Si no podemos contestarlas ahora en directo, pues que sepan que las vamos a recoger y les vamos a contestar a ellos personalmente. Tengo por aquí otra que me dice, en caso de irte por causa de fuerza mayor, ¿puede la empresa completar la prestación por desempleo para que el salario del trabajador no se vea afectado? A ver, como posibilidad existe. O sea, la posibilidad existe. O sea, a ver, digamos, cuesta un poco imaginar con la situación que estamos viviendo ahora mismo, tan precipitado, el echar el cierre de un negocio, que un empresario se pueda plantear eso. Pero en el caso de que se lo plantee, yo lo trataría como una mejora voluntaria. Sobre esto ha habido discusiones de la consideración que tendría esa mejora voluntaria y demás, pero entiendo que no formaría parte del salario, puesto que la relación está suspendida y tendría un carácter indemnizatorio, lo que es la ayuda o la compensación que podría hacer la empresa respecto de los trabajadores. Vale. Tengo aquí otra pregunta de David Moreno. Buenas tardes. Respecto a los contratos de obra o servicio que terminan a final de junio, si hacemos ERTE ahora y les contratamos en mayo, ¿tendríamos que mantener el contrato todo el verano o podemos volver a contratarles en septiembre? A ver, no he entendido bien las fechas. Vale. Contratos de obra que estén en vigor ahora mismo. Sí, y que terminen a final de junio.
A ver, la recomendación en los contratos temporales es, bueno, vamos a centrarnos en la consulta de esta persona viene por los Sí, contratos de por los obra. 6 meses. Nos está apostillando que es por lo de los 6 meses. Hay obligación de mantener los 6 meses. Lo de la disposición adicional Sí. sexta del Real Decreto. No, pero a ver, existe la posibilidad de incluir a los trabajadores con contratación temporal en los ERTEs que se lleven a cabo y cuando llegue su vencimiento, extinguir el contrato por la causa del contrato. O sea, cuando llegue su vencimiento, se podría realizar posiblemente esa extinción. Habría que ver el caso, habría que ver la causa del contrato temporal. El contrato de obra se podría incluir también, de hecho, es que a ver, el contrato de obra es un contrato muy específico para una actividad concreta y con sustantividad propia dentro de la empresa. O sea, no puede hacer más que eso, el trabajador que esté contratado para una obra concreta, ¿no? Un proyecto concreto, una obra concreta. Entonces, si esa obra o ese proyecto se paraliza, realmente el trabajador no puede continuar prestando. Ese trabajador, digamos, su contrato le obliga a esa obra. Y si nosotros le trasladamos a otras funciones o a otro sitio, estamos desnaturalizando el contrato de obra, la causalidad de ese contrato de obra. Entonces, si realmente se suspende la actividad que está afecto ese contrato pasaría a estar en el ERTE exactamente igual que el resto de contratos, aunque sea temporal. Pero hablo en el caso específico de los contratos de obra. Si se paraliza la causa que da lugar a ese contrato, porque si no ahí se convertiría automáticamente en indefinido, si hacemos otra cosa. Sigue habiendo más preguntas, ¿eh? Decirme. Tengo aquí otra vez a José Antonio. Si una pyme tiene que facilitar la adecuación de la jornada o bien reducción a los empleados afectados, ¿cómo poder conciliar esa necesidad con la que precisa la empresa para poder continuar su actividad empresarial? A ver, estamos hablando, perdona, al principio de conciliar de la reducción, los supuestos de reducción. A los afectados. ¿De reducción de jornada o de adaptación de jornada? La adecuación de la jornada. O bien reducción. Sí. Está hablando de los dos casos. A ver, aquí el propio Real Decreto, que me pierdo, pero aquí el propio Real Decreto... Estamos en directo, no te preocupes, María Jesús. Estamos en directo. Los problemas del directo, ¿no? Estamos en directo y además es una webinar que lo que quiere es esto. Consultas en directo. No. La gran ventaja del directo. No, pues a ver, esto lo dice, no da la solución porque lógicamente, o sea, esto era el punto que yo creo que se refiere la consulta a este punto que hablaba yo antes cuando expliqué este caso, que no me salían las 3 palabras, pero que el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa. O sea, lo que piden o hacen un llamamiento, el legislador está haciendo un llamamiento al sentido común, a la proporcionalidad, a la justificación y a la razonabilidad. O sea, todas estas medidas, todos sabemos la situación por la que estamos pasando, que es terrible, excepcional y no se nos tiene que olvidar. Entonces, no puede tampoco erigirse en un abuso por ninguna de las partes, entiendo. Entonces, en este caso lo que se trata es de graduar, ya que se le da, digamos, se le otorga el poder al trabajador de concretar esas medidas de adaptación para conciliar el cuidado de sus familiares hasta segundo grado o de su pareja, pues sí que se le pide que tenga en consideración, o sea, que la justifique, que sea justificado, razonable y proporcionado. Y que además tenga en consideración la organización de la empresa. Entonces, no sé, a ver, podrá haber casos de todo tipo, pero en principio se trata de que el trabajador pueda conciliar y pueda ocuparse de sus familiares y a la vez poder seguir prestando ese servicio, con lo cual yo creo que al final una negociación entre las partes
será la mejor salida para ello. Más que nada porque ahora mismo, como están en suspenso plazos procesales, no tenemos muy claro qué va a seguir adelante, qué no va a seguir adelante en temas de impugnación. Al final se nos pasa el tiempo y estamos en tierra de nadie. Entonces yo creo que lo mejor es llegar a un acuerdo entre empresa y trabajador en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Las vamos a dejar para contestarla Vale, ya personalmente. muy bien. Tenemos muchas preguntas, nos quedan prácticamente unos minutos, María Jesús. Dos cuestiones por mi parte de plena actualidad y seguro que nos están escuchando algunos. Bueno, el gobierno parece que se ha dejado en la cuneta, ¿no?, a los autónomos en este plan o en este decreto. Aparece levemente alguna reflexión y algún apartado, pero realmente para el autónomo que sufra con su negocio, que van a ser muchos, ¿qué va a pasar? Sería la segunda cuestión, esto es más de interpretación, cabe la segunda opción que el gobierno reaccione y tenga unas debajo de la manga para poder articular alguna medida a los autónomos. Espero que sí. O sea, a ver, como siempre hablan, el tejido empresarial español se nutre de las pymes y de los autónomos en mayor medida. Entonces, va a ser un sector muy, muy afectado. Y es un sector bastante desprotegido y, bueno, maltratado un poco en el sentido legislativo, ¿no? Bueno, pues que ha tenido acceso a muy pocas prestaciones a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, yo espero que sí, cuando lo que pasa es que, bueno, las medidas se van tomando un poquito según se van viendo las necesidades y sí que si ahora hay algún tipo de respuesta y demás, por lo menos, no sé, alguna exoneración o alguna rebaja, alguna bonificación, alguna en sus cuotas, ¿no? En las cuotas mensuales, los que se vean afectados por coronavirus durante este tema. Pero bueno, no lo sé porque los plazos en Seguridad Social no se interrumpen para cotizar, con lo cual, pues no lo sé. Hoy ha habido noticias también desde la Comunidad de Madrid, en este jueves que le estamos hablando, lo digo para quien nos esté escuchando en diferido, de intención también de la presidenta de la Comunidad de Madrid de atender también a autónomos y confiamos que en las próximas semanas haya una reacción también por parte del presidente del gobierno. Yo creo que irá viendo y se irán matizando también cosas del Real Decreto que, bueno, pues si ya de por sí la legislación laboral, bueno, toda la legislación en general, pero la legislación laboral la llevamos interpretando años, pues ahora un Real Decreto tan excepcional y tan extraordinario, llevamos 2 días, pues va a dar lugar a mucha casuística y a muchas dudas o interpretaciones. Bueno, pues desde Novit Legal, María Jesús Galiana, desde Pons, podríamos haber estado mucho más tiempo y con muchas más dudas. Sabes que todos estos contenidos, además de disfrutarlos en directo, mañana mismo lo van a tener todos los seguidores del Club People HR y todos los seguidores también del Foro de Recursos Humanos. Pero ayúdame a hacer un titular de esta webinar en la que el Real Decreto está en primer plano. Yo te doy una pista, un Real Decreto para medidas ante la incertidumbre, ¿no? Porque sí, estamos realmente en un momento de incertidumbre. ¿Estarías de acuerdo? Estaría perfectamente de acuerdo. Estamos ahora mismo en la vorágine y bueno, nosotros tenemos que bueno, pues intentar adaptarlo, interpretarlo, ayudar a todos nuestros clientes en la medida que podamos. Y bueno, pues a través de iniciativas como esta, espero que bueno, pues hayamos podido ayudar o aclarar. Y agradeceros también a este foro de recursos humanos, a la Fundación, lógicamente, Fundación Pons, y bueno, pues al Club de Recursos Humanos. Muy bien. Invitación. Pues muchas gracias, María Jesús, con amplia experiencia, más de 20 años de experiencia, que no se puede volcar en una hora de webinar, ni mucho menos, pero que se nota tu conocimiento también en negociación colectiva, en políticas retributivas, en medidas de flexibilidad,
tendremos tiempo para más webinar, para desglosar todas estas medidas del último Real Decreto, en la que esperamos, insisto, gestos también de cara a los autónomos. Gracias, María Jesús, gracias, José Juan, y gracias a todos los miembros del Club People HR, ya lo saben todos ustedes, un club pensando en los directores de recursos humanos, haciendo otras cosas y sobre todo muy pendiente de la parte más emocional del mundo de los recursos humanos, y hoy la parte emocional en lo que está ocurriendo en el COVID-19, en coronavirus y todas las medidas, yo diría que tremendas, que van a tener muchísimos empresarios y que no paran de poner a estas horas solicitudes de ERTE. Hemos retransmitido también todos estos contenidos a través de HR24 Horas, canal alternativo del Foro de Recursos Humanos, con contenidos especializados que reproduciremos mañana a eso de las 10 de la mañana. También tendrán todos estos contenidos para que los puedan escuchar en directo todos nuestros seguidores. A todos ustedes, con agradecimiento a OpenHR, a DKV, a App Spain, a Gympass por la pertenencia al Club y por HR y a Pons. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.